Ya estamos en vivo. Hola, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Yo soy Aleida Violeta Vázquez Cisneros. Soy una mujer afromexicana, soy poeta, soy activista por los derechos de las mujeres afromexicanas y soy integrante de la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este espacio, a este conversatorio que hoy nombramos Mujeres Afromexicanas, Luchas y Estrategias de Resistencia Colectiva. Gracias al Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir por este espacio y por el acompañamiento de siempre. A continuación, le cedo la palabra a Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Muchas gracias, perdóname. Adelante. Muchas gracias, Aleida. Pues buenos días a todas, a todos, a todes quienes nos acompañan hoy. Es un gusto para nosotras estar aquí hoy en este conversatorio que se enmarca además en el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Como algunos de ustedes ya saben, el instituto tiene más o menos 20 años ya formando liderazgos individuales y colectivos, y también fortaleciendo y acompañando organizaciones, grupos, colectivas de mujeres. Y desde ese rol celebramos muchísimo el espacio que nos convoca hoy aquí, en donde podremos escuchar y aprender de la voz de nuestras compañeras de Moafro, pues las violencias que enfrentan y cómo estas también se han agudizado en el contexto de pandemia. Cómo estamos enfrentando una mayor precarización de la vida, de los trabajos, de la escolaridad, de los servicios de salud, por mencionar algunas cosas. Pero también, y yo creo que esto es lo más inspirador que vamos a escuchar, cuáles han sido y cuáles son sus estrategias y sus luchas de resistencia y organización colectiva frente a todas estas omisiones del Estado. Estoy segura que este va a ser un espacio de reflexión colectiva y de mucho aprendizaje, y espero yo que nos invite también a mirar dentro y a repensar cuáles son las diferencias que nos atraviesan para poder reconocer también cuál es nuestra contribución o cuáles son nuestras omisiones ante estas violencias y así no seguir reproduciéndolas. Entonces, no me queda más que regresarle la palabra a mi compañera Leida y celebrar muchísimo que hoy estemos aquí juntas, escuchándonos y aprendiendo unas de otras. Muchas gracias. Otra vez, gracias. Bien, a continuación yo les cedo la palabra a Zenaida Pérez Gutiérrez. Ella es coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y ella nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, Zenaida, por favor. Muchas gracias, Aleida. Pues un gusto mirar a las compañeras de la colectiva Moafro en este espacio. A Vicenta también muy bienvenida, que nos va a acompañar también en esta mañana. A toda la gente que está siguiendo esta transmisión, a quienes pueden pues compartirlo en sus redes. Creo que es un espacio pues muy valioso, primero diría, para homenajear a muchas de las mujeres afrodescendientes en el mundo y bueno, esto particularmente en nuestro continente, porque creo que como lo ha dicho Friné, hay muchos desafíos, hay muchas desigualdades estructurales, pero el valor o lo que hoy vienen a demostrar las compañeras es que a pesar de ese olvido, de esa violencia sistemática y estructural, pues no se han quedado calladas, no se han quedado inmóviles. Ustedes, a quienes han podido seguir pues las redes de esta colectiva, han empezado a accionar desde los primeros días de este mes para dedicar el mes a la mujer afromexicana, desde las voces, desde la creación, desde el pensamiento y la palabra de ellas mismas. Hay creaciones preciosas que para mí todas son poemas, porque creo que sale de su corazón, de su vibra, de su entorno. Entonces, pues convocadas también para que sigamos estas conversaciones, abonemos también a hacer visible esta lucha de las compañeras afromexicanas y particularmente de quienes están dentro de la colectiva. Vaya un abrazo, un homenaje a toda la lucha, todo lo que han pues podido construir en este contexto de pandemia. Además, creo que una contribución en este espacio va a ser cómo desde esa realidad que ellas han logrado recuperar van a reflejar parte de lo que ha tocado vivir, de cómo se ha transformado de la vida
de las mujeres en roles de cuidado, en ir a la escuela, en migrar, en dejar tal vez un empleo o que te despidieron de un empleo. Entonces ha sido pues una realidad adversa, sin embargo están hoy aquí para mostrar su palabra y su pensamiento. Nosotras desde el instituto y desde el programa de mujeres indígenas, pues lo que nos toca es acompañar, ¿no? Acompañar esta lucha que ustedes llevan, tanto en formación, en la promoción de esta articulación y también pues en acciones de incidencia, pero quienes llevan pues la voz y quienes dirigen para dónde va son ustedes, y nosotras aquí en el rol de acompañamiento muy contentas y muy inspiradas siempre por su palabra y su acción. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Sena. Bien, a continuación yo invito a mi compañera Mayra y les voy a platicar un poquito de ella. Mayra Rita Herrera Hernández es una mujer afromexicana, ella es originaria de Oaxaca, es feminista, lideresa y es orgullosa de su libertad y también de su negritud. Es integrante del grupo de la danza de las diablas en Collantes, es suplente a regidora en el municipio de Pinotepa Nacional y es integrante de Alianza Cívica Pinotepa Nacional AC. Actualmente también es coordinadora de esta colectiva, la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, y Mayra nos va a platicar un poquito en qué contexto estamos hoy y por qué es que hacemos presencia con nuestras voces en estos espacios. Adelante, Mayra. Tienes tu micrófono en mute, Mayra, en apagado, sí. Sí, estoy. Buenos días a todas, es un placer para mí estar acá por las compañeras de la colectiva, también con las personas que nos acompañan, los que nos ven ahí. Bienvenidos todos. Y para empezar, voy a empezar diciéndoles que es Moafro. Moafro es una colectiva de mujeres afromexicanas de Guerrero y de Oaxaca, que unimos esfuerzos para lograr el avance de todas, proponiendo desde nuestra cosmovisión y con esfuerzos para lograr el avance. Trabajamos de manera comprometida por el avance de nuestras problemáticas, trabajamos de manera, impulsando principalmente, la participación de niñas y mujeres afromexicanas, así como la reafirmación de nuestra identidad y el rescate de nuestra cultura y nuestra historia. Moafro inició en el 2015 con el apoyo del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, con el programa Promueve, que es un proceso de formación para mujeres lideresas afromexicanas. Ahora bien, para hacer como contexto el por qué estamos acá, el 25 de julio es un día emblemático. Se conmemora desde 1992 el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, un día para reivindicar nuestra existencia, historia y las luchas y resistencias como mujeres negras. Nace a la par de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora, ideada, pensada como un proceso de articulación política y con el propósito de sensibilizar y concientizar la opresión de género étnico-racial que experimentamos millones de mujeres en la región. Por ello, agradecemos la presencia de Vicenta Camuso Pintos, la lideresa más emblemática en el movimiento de mujeres afros en el continente. Sin duda, su mensaje será esperanzador y de mucha valía para el trabajo que desarrolla Moafro. Me gustaría hablar un poquito del aprendizaje que hemos tenido o que hemos compartido como Moafro, las experiencias, los saberes y que se nos ha permitido reconocer nuestra historia y nuestras raíces. Y hablar sobre la importancia de construir en colectiva. Después de todas las mujeres enfrentamos las injusticias diarias, ¿no? Empezando por ser negras, por ser de bajos recursos. Entonces, no importa el lugar en el que estés. Entonces, todas trabajamos como en colectivas o organizaciones pequeñas en nuestras comunidades.
y por la articulación entre colectivas de mujeres se formó MOAFRO. En MOAFRO todas nos dimos cuenta que compartimos las mismas injusticias, que la desigualdad nos atraviesa a todas, ¿no? Entonces, decidimos trabajar en colectiva precisamente para reunir nuestros saberes, nuestras experiencias y agarrarnos de ahí, ¿no? Tomar fuerza de todas para construir en colectiva o para deconstruir todo por lo que estamos pasando las mujeres. Por ello, a partir del 2015 se empezó a formar el colectivo de mujeres afromexicanas. Los principales retos que enfrentamos las mujeres negras en México, en Guerrero, en Oaxaca, es el racismo, por el color de nuestra piel, por nuestro cabello, por la forma de hablar, por la forma de expresarnos, por la forma en que vestimos. La discriminación, precisamente por ser diferentes a la mayoría, ¿no? La salud, el rezago en el que están nuestras comunidades respecto de la salud. Por ejemplo, que en los centros de salud no hay medicamentos o que te atienden de un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, después de esa hora no tienes como derecho a enfermarte, ¿no? Entonces, la educación, el rezago educativo también en el que están nuestras comunidades y sobre todo las mujeres que no tienen, por ejemplo, acá es como común que una chica termine, por ejemplo, solo hasta la secundaria y no tenga como posibilidades o muchas posibilidades de salir a estudiar fuera, y pues acá no hay universidades, y si hay algún centro de educación medio superior, tienes que viajar hacia otras comunidades diario, ¿no? Empleo, la falta de empleo que existe en las comunidades y sobre todo que son poco remunerados y muy exigentes, ¿no? Los hombres solo tienen trabajo como en el campo y son como muy matados, y las mujeres tienen que trabajar comerciando, vendiendo las mismas cosas que se dan acá en la comunidad. Seguridad alimentaria, pues no es como seguro que se tiene que buscar a diario lo que tienes que comer. A veces hay familias que no tienen ni nada para comer y tienen que buscar o pedir fiado o rascarse por sí solas para llevar el pan de cada día a sus familias. Y la participación política, de hecho acá en nuestras comunidades, ahora con la paridad de género, se están dando como algunos avances en cuanto a participación, pero es como muy mínimo, muy mínimo. De hecho, por ejemplo, un ejemplo claro en la comunidad, la única, y es el único caso en la gestión que estamos actualmente, solo es una compañera de aquí de la comunidad que está participando en el cabildo, y de hecho tiene como muchos problemas, es compañera de mi colectiva Alianza Cívica, hemos tenido como muchos retos con ella, porque para empezar, como que la alejan de la mayoría de las decisiones o de las decisiones importantes. También recibía como menos pago que todos y siendo la tesorera. Entonces había ahí como algo fuerte y se hizo como movimientos y todo, logramos que por lo menos se le pague el mismo sueldo que a los demás, ¿no? Son como cositas pequeñas que se han logrado, pero en sí no ha avanzado como mucho. Gracias. Muchas gracias a ti, Mayra. Como escuchamos a nuestra compañera Mayra, las mujeres negras de México, pero no solo de México, también de toda la región, de América Latina y del mundo, nos hemos enfrentado históricamente a desigualdades, a muchas violencias que nos oprimen. Sin embargo, a pesar de todo eso, hemos tenido la capacidad de resistir, de hacer resiliencia, de hacer redes, de tejer alianzas para avanzar en la integración de fuerzas, en la integración de ideas, para de esa manera poder incidir en la exigencia de nuestros derechos. Y bueno, hablando de estas alianzas y de mujeres que son muy importantes, cuyas voces han dejado huella en este caminar con mujeres negras, sobre todo aquí en la región América Latina. Es un honor
para todas y todos quienes estamos aquí, contar en este espacio con la presencia de una mujer poderosísima. Su lucha nos ha inspirado. Ella es pionera del movimiento de mujeres afrodescendientes en América Latina. Y me refiero, por supuesto, a nuestra compañera afro-uruguaya Vicenta Camuso Pintos, quien a continuación nos compartirá su voz. Pero antes yo tengo que platicarles un poquito de ella. Y he de decirles que Vicenta Camuso Pintos es una mujer negra, es afro-uruguaya, es activista, es consultora, investigadora en programas y proyectos de género, etnia, raza y desarrollo humano, desarrollo económico local en ALC, co-consultora experta en género para la formulación del segundo plan de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y varones, Montevideo, consultora externa de sistematización e impacto del apoyo a microempresas, diseño y evaluación del proyecto Aplicación de la Ciencia y la Tecnología para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa agroalimentaria en el sector rural de países de América Latina y el Caribe, de la OEA. Es docente, tutora, estudiante de grado y posgrado, autora del manual didáctico Portafolio de Activos para Mujeres Rurales de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, REPM, Red de Educación Popular entre Mujeres, de la Federación Española de Universidades Populares, InMujeres 2011, Revista Afrodescendientes, en los censos de siglo XXI, volumen 1 y 2, reconocimiento 2011, distinción Premio Luisa Magín, y de la Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, distinción Premio Iris Cabral, Movimiento Afronacionalista de Uruguay. Vicenta, adelante, por favor, queremos escucharte. Bueno, buenos días a todas. Somos todas. No sé, o todes, no sé si hay algún varón por ahí, pero bueno, yo realmente estoy muy agradecida por la invitación. Es un honor acompañar este proceso que vienen haciendo las mujeres afrodescendientes en México, el cual he venido siguiendo de por ahí de los años 2015 aproximadamente. Agradecer al Instituto Simón de Beauvoir también y a Moafro por la invitación. ¿Qué decirles, no? Bueno, gracias por esa presentación. Sí, yo ya soy una señora grande con 61 años y han pasado muchas cosas. En Uruguay decimos, ha pasado mucha agua debajo del puente, ¿no? Primero quiero felicitarles por el trabajo que vienen desarrollando. Y bueno, contarles que yo soy de aquellas que en los años 1990, finales de los 80, principios de los 90, entendíamos que había que empezar a conocernos y a reunirnos y a saber qué nos pasaba a las mujeres. En aquel momento éramos mujeres negras, no éramos afrodescendientes porque todavía no habíamos llegado a Durban, con el movimiento feminista. Y ahí surge este marco del 25 de julio, que para mí realmente es algo que guardaré siempre en la memoria, porque fue una semana de trabajo. Yo siempre les digo eso a las jóvenes, ¿no? Comenzamos un 19 de julio y terminamos un 25 de julio, una semana intensa de trabajo en República Dominicana, luego de que fuimos 2 años trabajando para que por primera vez en la historia nos encontráramos 250 mujeres negras de la región para hablar de nuestros problemas.
Fue algo muy intenso, muy desafiante. Yo siempre le comento también a las más jóvenes que imaginen que en esa época no existía esta posibilidad de Zoom. No había celular, solo había un teléfono de línea y algún fax en algún lugar, en alguna oficina que nos prestaran. Para muchas era la primera vez que nos subíamos a un avión, lo cual también fue un desafío, y ese fue mi desafío personal. Nunca había volado, no tenía ni idea, 2 aeropuertos, dejé mis hijos en Uruguay, fue toda una aventura. Pero fue algo muy gratificante, porque me permitió conocer, primero, una realidad que yo no conocía. Ustedes saben que en Uruguay la mayoría de la población es eurodescendiente. Entonces, nosotros somos la minoría mayor en el Uruguay en términos de población, pero bueno, la población afro o negra no está visibilizada, ¿verdad? Hace pocos días hablaba con una persona y me decía, ¿dónde están? Eso fue la semana pasada. ¿Dónde están? Porque aquí no los veo. En algunos barrios no se los ve. Entonces, bueno, con toda esa historia, la verdad que llegar a República Dominicana y encontrarme con 250 mujeres iguales a mí, fue como, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo yo no sabía de esto? Fueron como emociones, abrazos, lágrimas, parecía que era un reencuentro de familia de hace muchos años, con unas más, con otras menos, porque también tenemos nuestras propias diferencias. Hay algunas diferencias con el Caribe anglófano, y eso todos lo sabemos, Caribe francófano, el Caribe español, Centroamérica, y aquí estábamos todas, donde no todas manejábamos el mismo idioma, donde muchas hablábamos español, otras hablaban en lengua, otras hablaban en inglés, otras hablaban en francés, otras hablaban en creol, o sea, toda esa mistura en una semana de aprendizaje. Entonces, para mí, realmente, esta semana, entre el 19 y el 25, es una semana que atesoro en la mente y en el corazón, porque fue un despertar. Y ese despertar también fue un despertar desde saber que las mismas situaciones de la mayoría de las mujeres negras en la región eran similares. Que teníamos situaciones de pobreza, que teníamos situaciones de falta de educación, de poco acceso a la salud. Por supuesto que la participación política no era un tema en aquellas épocas todavía, que la violencia, que en aquella época todavía se denominaba violencia doméstica, después fue pasando y ahora estamos en violencia de género, no era un tema que era tratado entre nosotras las mujeres negras, porque también ahí había un conflicto entre los varones negros, y de hecho todavía lo seguimos teniendo, ¿verdad? No hay nosotras no hemos logrado abordar el tema de la violencia hacia las mujeres afrodescendientes en los ámbitos intrafamiliares de una forma contundente. Hemos avanzado, pero no lo hemos logrado. Los niños, las niñas, los jóvenes, las muertes, las matanzas, la forma de trabajo cuasi esclavo, y siempre recuerdo la situación de las mujeres haitianas cuando lo enfrenté, la primera vez que las vi, era algo para mí que yo no entendía, porque en mi país tan así eso no existía. Entonces, la reflexión a partir de lo que ustedes, lo que recién nos compartía Mayra y nos compartía Leida,
y también por mi formación, una de las preocupaciones que yo he venido teniendo en los últimos años ha sido el tema de la autonomía económica. Y la autonomía económica tiene que ver con el acceso a la educación. Y también la posibilidad de generar oportunidades para todas. En ese sentido, yo estoy convencida que por una de las cosas que hay que seguir insistiendo y peleando es por el acceso a educación de las niñas y los niños. Los niños y las niñas tienen que continuar sus estudios secundarios, tienen que lograr tener carreras profesionales, no solo universitarias, pueden ser muy buenos oficios, ¿no? Pueden ser muy buenos técnicos, pero tenemos que trabajar en eso, y no solo los niños y las niñas, sino también en las mujeres adultas. Yo, una de las reflexiones que hago a veces es que durante muchos años fue necesario trabajar en esta búsqueda de la identidad, ¿verdad? Porque veníamos de muchos siglos de identidades ocultas. Pero el racismo y la trata de personas esclavizadas tuvo un fin económico. Y esa creo que es la clave. Las personas africanas traficadas para la colonia vinieron a trabajar. Eso tiene que ver cuando, yo siempre creo que hay que mirar a veces la historia, ¿no? Cuando no recuerdo el nombre, de las casas, Fray de las Casas, no me acuerdo bien el nombre ahora, que era Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, muchas gracias. Muchas gracias. Decide que ante la muerte de tanta población indígena, había que traer de otros lados, deciden traer población africana en la trata esclavista más grande que ha habido en la historia. Entonces, yo creo que tenemos que pensar mucho en los temas de desarrollo económico, de acceso a la educación, de acceso al empleo. Y creo que por ahí también viene la construcción de liderazgos. No solo para la participación política. La construcción de liderazgo también tiene que ir para poder sostener esos espacios de educación, de formación, de acceso al trabajo, de oportunidades, de acceso a nuevas tecnologías. Hoy, frente a la pandemia, lo tenemos clarísimo. La mayoría de las mujeres afrodescendientes, ahora sí me voy a enfocar en las mujeres y en las niñas, han quedado fuera del sistema educativo. Y han quedado fuera del sistema educativo por una falta de acceso a tecnología, acceso a recursos, porque las familias tampoco tienen una formación para acompañar y sostener esos procesos. Entonces, frente a estos disparadores que traía Mayra, y yo creo que hay que también ir como tomando lo que se ha logrado en estos 32 años de trabajo continuo desde la red, ¿no? Estamos en el marco de un diseño de la población afrodescendiente, reconocimiento, justicia y desarrollo. Estamos en un marco de revisión porque no se llega, pero están ahí, y muchos países, 192 países, acompañaron los objetivos de desarrollo sostenible.
Se ha avanzado en cuestiones de legislación, se ha avanzado en cuestiones de censos, y yo creo que tenemos que ver ese medio vaso lleno, espero que no ver el vaso vacío, sino ver ese medio vaso lleno. ¿Qué tenemos y qué nos falta? ¿Y hacia dónde tenemos que caminar? Yo estuve hace unos días conversando con algunas otras compañías de otras redes, de América Latina, de la red, pero de otros países, unas conversaciones informales, y para mí una necesidad de rever para las mujeres fundamentalmente lo que fue el proceso de Durban. El plan de acción de Durban del 2001 es una clave que tenemos que retomar. Es una clave que tenemos que retomar porque ahí nos va a colocar hacia qué acciones tenemos que fortalecer. Y para incidir políticamente en los estados, necesitamos también fortalecernos nosotros. Y ahí es donde yo creo que y no comparto a veces el discurso de ONU Mujeres, no siempre lo comparto, esto de que se nos ha metido en una lucha de la participación política. Y ahí decía Mayra, sí, pero la compañera no tiene recursos, no le pagan, no la escuchan, ¿no? Eso tiene que ver porque están inmersas también en partidos políticos. Y estar en un partido político es un desafío para cualquier mujer, independientemente del color de piel que tenga, la posición que tenga, económica, social o educativa. Pero sí yo estoy convencida que eso no hay que dejarlo de lado, hay que seguir trabajando en ese sentido, pero que hay una necesidad también de trabajar en la propia autoestima de las mujeres negras o afrodescendientes. En ese sí podemos. Y en un sí podemos que no pasa solamente por si me pongo una ropa de color, me hago turbantes, me pongo caravanas artesanales. Eso está bien. Eso está perfecto. Esto es identidad. Pero la identidad por sí sola no refuerza la autoestima. Si esa mujer no tiene una autoestima que le permita posicionarse para terminar los estudios secundarios, para hacer una carrera corta para mejorar su empleabilidad, para que esa empleabilidad le genere autonomía económica. Autonomía económica para tener mejor acceso a salud, atender mejor a sus hijos, poder también solucionar temas a veces de dependencia con varones violentos o con familias violentas, porque no tiene recursos. Entonces, yo incluso el tema de la autoestima lo veo, es una de las convencida de los resultados más fuertes y estructurales que ha diseñado muy bien el sistema racial. Porque yo me encuentro con jóvenes y con no tan jóvenes que son profesionales universitarias, que han logrado títulos académicos importantes, sin embargo, no logran pasar un escalón. Un escalón que tiene que ver con la autoestima, porque este color de piel nos va colocando y nos va sacando. Y eso requiere desafíos y también requiere aprendizajes. Aprendizajes de cómo hablamos, de cómo nos paramos, de cómo nos amamos a nosotras mismas, qué mensaje les damos a nuestros hijos y a nuestras hijas, qué peleas tenemos con nuestras familias, ¿no?
Porque, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. En Uruguay, el año pasado se hizo un estudio sobre familias negras, y se les consultó sobre el futuro de sus hijos. La gran sorpresa fue que la mayoría de las familias negras entienden en un 70% que sus hijos y sus hijas, por más que se formen y se capaciten, no van a llegar a tener logros. En un país como Uruguay. Eso significa que también hay una cuestión familiar ahí atrás que hay que trabajar. Porque si el mensaje que yo le doy a mi hija o a mi hijo es no vas a poder lograrlo, seguramente no lo va a lograr. ¿No? Porque no en mi caso particular, en realidad, no sé, tuve como una bendición ancestral de que mis padres siempre me motivaron a estudiar para crecer. Y nunca tuve un mensaje negativo. Pero tengo dentro de mi propia familia personas que no lo lograron. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que volver a esa génesis que, bueno, sin duda Simone de Beauvoir lo decía muy claro. Hay que construirse como mujer, y hay que construirse como mujer negra también. Pero desde esa autoestima que nos alimente, y que nos diga, estoy presente, estoy acá, y intento mirar al futuro, y miro al futuro, y tratar de que de alguna manera esos pasados que nosotras tenemos y sabemos, no es dejar de reconocerlos, porque eso es parte de nuestra identidad. Pero cuando miramos el futuro, tenemos que aspirar a que realmente haya un cambio. Y el cambio no pasa solo por el poder político, pasa también y fundamentalmente por el poder económico y el poder educativo. Eso no quiere decir ni maltratar a nadie, ni tener más dinero que el otro, ni hacerse millonario. Esto simplemente quiere decir tener una autonomía económica que a mí me permita disponer de recursos suficientes y necesarios. Para ir cerrando, decirles que a mí esta tarea que vienen haciendo de trabajo en red es muy fructífera y que se puede ampliar pensando también en cuestiones productivas y de formación, fundamentalmente para mujeres adultas y mujeres jóvenes. Un peligro que seguimos viviendo y que México además, y la zona donde ustedes reciben, Oaxaca es una de las zonas más problemáticas, es que muchas mujeres independientes, y acá sí es independientemente de la etnia, son violentadas de múltiples maneras. También en el sistema de la trata, tráfico y trata. Y una de esas causas fundamentales pasa también por cuestiones de autonomías económicas. O sea, y pasa también por esa falta a veces de motivación para continuar con una formación, ser la mejor en lo que sea. Si es bordando, soy la mejor bordadora y armo redes de bordado. Y hago de ese bordado mi fuente de ingreso para mejorar yo y para mejorar otras. Y eso se puede replicar con metodologías en el medio rural, en el medio urbano. Dentro de las cárceles también se hace y se hace bastante. Entonces, yo los invito a pensar ese tejido en red que también empiece a abarcar otras situaciones. Porque esas otras situaciones también nos permiten pensar en el autocuidado.
para ir tejiendo redes que sostengan, ¿no? Que sostengan. Yo creo que cuando una mujer logra generar sus recursos y destinarlos con autonomía, hizo un proceso de formación, hizo un proceso de capacitación, se empoderó en algo que es tangible, que lo puede ver, ¿no? En la mesa diaria, en la vestimenta de sus hijos y en la suya propia, o de sus hijas, o en la de su familia. Pero también piensa en el autocuidado, que también es algo muy necesario discúlpenme que me están llamando, muy necesario de pensar entre todos. Entonces, no sé bien el tiempo que tengo, pero creo que ya hablé como un montón. Así que ese sería mi mensaje. Primero, felicitarlas, que disfruten todo este tiempo de estar trabajando, que el trabajo en red es un trabajo que siempre da sus frutos, pero que también en este proceso de empoderamiento hay que pensar en otras cuestiones que son claves para el desarrollo, que son claves para que nos desarrollemos, que son claves para generar asociaciones, cooperativas, microemprendimientos, el apoyo a la educación. Para mí es clave. No podemos pensar en otras cosas si no tenemos educación media y educación terciaria. No es que yo esté pretendiendo que todas las mujeres vayamos a la universidad, no, pero sí que todas las mujeres tengan la capacidad y la formación y los elementos suficientes para manejarse en un mundo que hoy requiere de la capacidad de análisis, de la capacidad de acceso a tecnologías y de la capacidad de articularse entre cada una. Y eso lleva a una cosa que también es muy importante, que es el respeto a la diferencia entre nosotros. Que muchas veces esa es una piedra en un zapato. Y cuando empoderamos a las mujeres desde una visión holística y desde una visión de cariño y de fortalecimiento integral, también aprendemos a respetarnos entre nosotras en esa diferencia, porque las diferencias son múltiples. Entonces, desde ahí es como mi mensaje, con mucho cariño, y bueno, y quizás dejándoles un montón de dudas, y otra mirada también, ¿no? Porque en realidad, yo hace un tiempo le dije a la gente de ONU Mujeres que mientras tanto no avancemos en los desafíos de la desigualdad, yo puedo participar en todas las convocatorias de participación política que ellas quieran, pero si las mujeres no comen, no van a la escuela, no tienen un buen techo, ni una buena acceso a salud, no hay participación política que se pueda sostener. Así que yo creo que hay que trabajar desde la base, hay que trabajar entre nosotras, hay que tejer entre nosotras y aprender entre nosotras en base al respeto y al cariño. Las mujeres tenemos que querernos entre nosotras, tenemos que ser capaces de querernos, de comprendernos, de entendernos y de discrepar, pero discrepar siempre en la base del respeto. Muchas gracias a todas por su atentísima escucha. Ay, muchísimas gracias, Vicenta. Escucharte siempre, por eso yo digo que tu lucha nos inspira, que tu voz es muy potente y siempre nos dejas acá con un montón de cosas por seguir reflexionando, para afirmar muchísimas cosas. Y bueno, es que tienes toda la razón. Las mujeres negras, en el caso de las mujeres afromexicanas, llevamos una lucha que no solo atañe a nuestros cuerpos, no solo nos pasa por el cuerpo, ¿no? Y estas múltiples violencias que padecemos a veces nos dejan pues marcas o secuelas que impiden que podamos
digamos, rescatarnos, ¿no? A nosotras mismas y ser capaces, tener esta fuerza y esta capacidad para luchar, para salir adelante, pero con esta visión bien clara de que el empoderamiento económico, o sea, lo que acabas de decir es básico, es importantísimo y por supuesto estoy totalmente de acuerdo contigo. Mientras no, ese empoderamiento no pase por lo económico, lo demás no se puede sostener. Así que nosotras somos parte, aparte de este proceso individual, digamos, de cada una en su casa, de cada una en su comunidad. Somos parte de un proceso colectivo en el que día a día también tomamos acción para visibilizarnos, para empoderarnos de todas estas distintas maneras, pero también hacer esta incidencia, exigir la inclusión de nuestras comunidades en los planes nacionales de desarrollo, etcétera, en la aplicación, implementación de acciones afirmativas, en el caso de la participación política, etcétera. Y bueno, un ejemplo de estas acciones es el análisis y la desagregación de los resultados del Censo 2020, en el que las mujeres afromexicanas hemos tenido un papel muy importante, y también en la implementación de la encuesta denominada Mujeres Afromexicanas y COVID-19, que desde hace algunas semanas como colectiva MOAFRO estamos llevando a cabo. Y bueno, a continuación, mis compañeras Deima, Maribel y Rosa María nos presentarán datos preliminares de esta desagregación de los resultados del Censo 2020, pero también de la encuesta que ya les mencioné. Y voy a presentar primero a Deima, que es quien nos hablará de los resultados del censo. Y les platico que Deima es una mujer joven, es orgullosamente afromexicana, ella es originaria de Oaxaca. Desde temprana edad se involucró en el movimiento afromexicano por el reconocimiento constitucional. Ella nos cuenta que siempre muy orgullosa que está enamorada de su historia, de su color de piel, de sus cabellos, de sus facciones. Y bueno, ella en el año 2017 fue coordinadora de grupos étnicos en el municipio de Villa de Tututepec y actualmente es secretaria en el Consejo Afromexicano de Tututepec. Deima, por favor, platícanos, preséntanos estos resultados del Censo 2020, por favor. Hola, buenos días, hermanos y hermanas. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, primero que antes de mostrarles del Censo 2020, es un gusto enorme de estar con mi colectiva, con la invitada Vicenta, compañeros del Instituto Simón, que nos den este espacio, ¿no? Para que nosotros como colectiva sigamos trabajando y alzando la voz, ¿no? Bueno, les voy a dar a conocer los datos del Censo 2020 y pues los censos, creo que ya pusieron la diapositiva. Ya. Los censos tienen como objetivo la generación de estadísticas que permitan al Estado conocer las acciones sociodemográficas de la población con la finalidad de generar políticas públicas. En este sentido, una de las principales demandas del movimiento afromexicano, a la par con el reconocimiento constitucional, ha sido el reconocimiento estadístico, pero el camino no ha sido nada fácil. Se han hecho acciones como la acción de la incidencia. Desde la sociedad civil se han llevado a cabo diversas acciones, desde los foros hasta audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto más las recomendaciones internacionales en materia que se han logrado por parte del INEGI, que incluyera la pregunta. También la petición de una campaña nacional de sensibilización no encontró eco en las instituciones del Estado, mientras que desde las organizaciones se construyen diversas iniciativas de los territorios. Fue organización de la sociedad civil Coopera quienes idearon la campaña Afrocenso MX, a las cuales adhirieron como MOAFRO, llevando la información a nuestros territorios.
Ahí van pasando unas imágenes donde pues como colectiva, como nuestras compañeras, hemos estado, bueno, antes con el censo, de cada una de nosotras en nuestras comunidades salíamos a dar a conocer sobre el tema del censo. Ahora les daría a conocer los resultados. Ahí está la pregunta, perdón. Bueno, los resultados indican que en México habitan 126.014.024 personas, de las cuales el 2% nos reconocemos como afromexicanas, negras o afrodescendientes, lo que equivale a 2.576.213 personas, de las cuales 1.297.617 somos mujeres. Bueno, los estados con mayor porcentaje de población afromexicana son Guerrero, Oaxaca, Baja California, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, perdón, ahí era Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz. En enero del 2021, el INEGI realizó la presentación de resultados sobre la población afromexicana, donde se establece una media nacional afrodescendiente que en muchos parámetros se encuentra en mejores condiciones que la media nacional general. Estos resultados contrastan significativamente con la realidad que se vive en los territorios de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, donde se encuentran los municipios con más del 40% de población afromexicana. Ahí en ese mapitas, ahí están señalados los estados con mayor presencia afromexicana. Y por ello, nosotros como MUAFRO se ha realizado un análisis comparativo entre los datos presentados por el INEGI y los datos de los municipios proporcionalmente más afros, dividiéndolos en dos supuestos, aquellos que tienen entre 40 y 70%, y los de más de 70% de la población que se adscribe como negra, afromexicana y afrodescendiente. Ok, ahí como podrán ver, notar, ahí son 5 municipios del estado de Guerrero, cada uno con su porcentaje de población afromexicana, como también en el estado de Oaxaca. Ok. Bueno, en el caso de los estados de Oaxaca, en 3 municipios que son Santa María Guasolotitlán, Villa de Tututepec y Santiago Pinotepa Nacional, se tiene que analizar de manera muy especial, dado que aunque cuando se tiene el 56.4%, 50.7% y el 42.4% de la población afromexicana respectivamente, se tiene localidades con más del 90% de población afrodescendiente. Sí, ahí de hecho yo soy de uno de esos municipios, yo soy de Villa de Tututepec, y sí contamos con comunidades con más del 90% de población afrodescendiente y salimos ahí con 50.7. Por eso es que se tiene que analizar de manera más especial. Bueno, ahora vamos a hacer una comparativa de las principales variables que nos arrojó el censo. Ok, la primera es fecundidad. El promedio de hijos nacidos vivos, tanto para la población total como para hijos nacidos por mujer, mientras que para los municipios de 40 a 70% de población afro es de 2.9 y para aquello con más de 70% es de 3.3 hijos nacidos por mujer. En los municipios la diferencia es de 1.2 hijos con respecto a la media nacional. Ahí se pueden dar, igual ahí están las gráficas. Ahora, la siguiente variable es razón de dependencia. La razón de dependencia se calcula de acuerdo en edad dependiente menores y adultos mayores por cada 100 en cada productiva. Como se puede observar en las gráficas, la razón de dependencia se eleva considerable en relación con la densidad de la población afrodescendiente. De igual manera, aquí, mientras que la media nacional es de 50.2, en los municipios de 40 a 70% es de 63.8, mientras que en los municipios
con más del 70% de población afrodescendiente es de 76, 26 puntos por encima de la media nacional. Ajá. Seguimos con educación. De acuerdo con los resultados del censo, la media nacional afrodescendiente de personas mayores de 15 años analfabetas es de 5.3%. La media nacional se ubica en 4.7%. Sin embargo, al realizar una desagregación más puntual, se da que en los municipios del 40 a 70% de la población afro, esta cifra se eleva a un 13.7%. Y en los demás del 70% a un 18.2%, 13.5 puntos por encima de la media nacional, lo que se da cuenta al impacto del racismo estructural en los territorios afromexicanos. Ahora, al desagregar por sexo, nos damos cuenta que en todos los grupos las mujeres representan una mayor proporción de personas analfabetas. En el caso de las mujeres en municipios con más de 70% de población afromexicana, un 19.6% de mujeres son analfabetas. 5.2 puntos por encima de la media nacional, que se ubica en 4.4%. Ahora vamos a grado de promedio de escolaridad. El grado de promedio de escolaridad es la media nacional afromexicana, se ubica en 9.8 años, 0 año por encima de la media nacional, que es de 9.7 años. Sin embargo, es de 7.7 años en municipios con más de 40% y de 6.8 años en municipios con más del 70%, es decir, 3 años menos en relación a la media nacional afrodescendiente. De igual manera, al desagregar por sexo, se observa que en todos los grupos las mujeres se tienen menor promedio de escolaridad, lo que nos muestra que las premisas sociales impactan de manera diferenciada a las mujeres. Ajá. Ahora vamos con salud. Uno de los principales indicadores que nos permite al Estado observar el comportamiento de los empleos formales es la afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este indicador nos muestra que el 51% de la población nacional está afiliada a este instituto, mientras que en los municipios con más del 40% es de 6.7%. En los municipios con más del 70% es de apenas de 3.4%. Mientras que la media nacional y la nacional afromexicana de afiliación al INSABI, el sistema público de salud es de 35.5%. La media en municipios con más de 70% es de 85.3%. Ahí también las gráficas. Ok. Vamos con características económicas. Bueno, la población económica activa, que es el PAEM. En esta gráfica se puede observar que la PEA es mayor en la variable nacional afrodescendiente. Sin embargo, esta disminuye en los municipios de 40% de población afromexicana, colocándose 10 puntos por debajo, mientras que en los municipios con más del 70% de población que cuenta con población afromexicana, la PEA es casi 20 puntos menor que la nacional afrodescendiente. En casos como Santiago Tapexla, la población económica activa es apenas de un 37.4%. Aquí cabe recalcar que el Santiago Tapexla es uno de los municipios con mayor marginación, que cuenta con un nivel ya no alto, sino que muy alto en cuestiones de marginación, ¿no? Ahora, de igual manera, al desagregar la PEA por sexo, podemos observar que la variable nacional afrodescendiente, tanto en hombres como en mujeres, es mayor a la PEA nacional. Sin embargo, esta disminuye en los municipios con más de 40% de población afro, siendo mucho más marcado en las mujeres afromexicanas. Ahora vamos con características
de la vivienda, que son los hogares. Bueno, aquí analizaremos dos variables que impactan en la carga de trabajo hacia las mujeres afromexicanas. El primero es la disponibilidad de agua entubada, mientras que en la media nacional se ubica en 77.6%, en los municipios de más de 40% de población afro es de 24.1%, y en los de 70% de afros es apenas de un 13.2%. La segunda, que es la no disponibilidad de cuarto para cocinar, la media nacional se ubica en 4.12, en los municipios de más de 40% de población afro es de 32.3%, y en las de más de 70% es de 40.1% de los hogares que no disponen con un cuarto para cocinar. Por otra parte, y dadas a las acciones de educación virtual por la pandemia, podemos considerar necesario poner en evidencia la enorme brecha digital de nuestras comunidades. Bueno, aquí, por ejemplo, el acceso a las TICs sería el acceso a una computadora, laptop o tablet. La media nacional se ubica en 37.6%, la media afrodescendiente en 39.7%. Sin embargo, en los municipios de más del 40% de población afromexicana es de 11.1%, y en los municipios con más de 70% de población afro es de 8.3%. Y de igual manera al acceso al internet, que es ahorita por lo de la pandemia, que en las comunidades los jóvenes, de igual manera las mujeres para trabajar o para estudiar, el internet de la media nacional se ubica en un 52.1%, y la media afrodescendiente es de 53.6%. En los municipios de más de 40% de la población afro es de 19.7%, y en los de más de 70% es de 11.8%. Bueno, estas fueron las de algunas variables que salieron en el censo 2020. Pues igual si nos podemos dar cuenta, nosotros como población afromexicana, aparte de que el pueblo afromexicano se le sigue dando una brecha de desigualdad, y es muy notoria que en el censo, ahorita que ya nos incluyeron, es muy notoria. Nosotras las mujeres, si se dan cuenta, al desagregar todas las variables por sexo, nunca en ninguna de las variables salimos con resultados positivos, ¿no? Y es por eso que nosotros como colectiva, y creo que también una de nosotras, las diferentes organizaciones en cada una de nuestras comunidades estamos trabajando para poder eliminar esas brechas de desigualdad, de racismo, discriminación que hay hacia la población afromexicana, y más que nos afecta directamente a nosotros como mujeres afromexicanas, como ya lo habían recalcado en las participaciones anteriores, que a veces sufrimos, bueno, pasamos por triple discriminación, que es discriminación por ser mujer, por ser económicamente no favorable y por ser negra, ¿no? Y muchísimas gracias. Espero que no me haya ido muy rápido, porque como era mucha información no me quería comer el tiempo. Gracias y saludos a todos y a todas. No escucho. Ale, tienes cerrado el micro. Deima, muchas gracias. Esto de las tecnologías a veces se me va. Bueno, decir que estos datos de desagregación son un trabajo arduo de nuestra compañera de la colectiva, que es Beatriz Amaro Clemente, porque ante la falta de acción de las instituciones, las mujeres tenemos que hacer la chamba, ¿verdad? Entonces, a continuación les voy a presentar a mis compañeras, les voy a hablar de Maribel Santiago y Rosa María Rosa María Hernández. Ellas nos van a presentar resultados de una encuesta que hemos estado realizando
en la colectiva que se llama Mujeres Afromexicanas y COVID-19. Bueno, les digo que Maribel Santiago Arellanes es una mujer afromusga, originaria de Guerrero. Es licenciada en Administración de Empresas, comerciante, política y activista por los derechos humanos de las mujeres. Fue regidora de Asuntos Indígenas en el municipio de Ometepec. Es integrante del Consejo Indígena Afromexicano de Guerrero y de la Red de Mujeres Guerreras en la Costa Chica de Guerrero y, por supuesto, también integrante de MUAFRO. Por otra parte, Rosa María Hernández Mendoza es una mujer joven, orgullosamente afromexicana, también activista, promotora de los derechos de las juventudes afromexicanas. Ella impulsa el empoderamiento económico a través de la implementación de talleres productivos en su comunidad. Es aficionada al grabado, al dibujo y al bordado de Shakira y forma parte de la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento. Y nos presentan los resultados de esta encuesta. Por favor, Maribel y Rosa María, adelante. Gracias, compañera Leida. Buenos días a todas y a todos. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia el racismo estructural y profundas desigualdades que enfrentan pueblos y comunidades afromexicanas. Debido a la invisibilidad histórica, no existen datos desagregados sobre la proporción de personas afromexicanas afectadas por la enfermedad. Por ello, que desde la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, llevamos a cabo una encuesta a fin de recabar datos sobre los impactos que ha tenido el COVID-19 en las mujeres afromexicanas. Aquí presentamos los principales resultados. Al público objetivo. Son mujeres afromexicanas de diversas edades y contexto, con un capítulo especial dedicado a jóvenes y mujeres que se encuentran estudiando, así como personal de salud y autoridades municipales. Las entrevistas se realizaron en Guerrero y Oaxaca, y algunas mujeres afromexicanas migrantes en Estados Unidos. Las edades de las mujeres entre los que nos encontramos, las integrantes de MUAFRO, fluctúan entre los 25 y 65 años de edad, con diferentes niveles de escolaridad y de diferentes estados civiles. Uno de los primeros datos que se observa es que el 29% de las mujeres entrevistadas han tenido que cambiar de residencia como consecuencia de la pandemia. El 79% tienen hijas e hijos que varían desde 1 hasta 11 años. Las principales fuentes de ingresos es el trabajo formal en un 39% y el comercio en un 36%, y un 43% manifiesta que sus ingresos han disminuido y un 21% que han disminuido de manera considerable. En esta tabla se muestra cómo el porcentaje que tiene cada principales fuentes de ingreso. Y un 68% de ellas han tenido que llevar a cabo otras actividades para complementar sus ingresos, la mayoría con la venta de productos, alimentos incluso con actividades del campo. El 75% de las entrevistadas manifiesta que han tenido un aumento en la carga de trabajo. En la segunda gráfica se observa en color gris, en casi todas las actividades tienen un incremento. Mientras
que en relación a la violencia familiar, un 72% asegura que no se ha presentado, un 11% considera que ha aumentado y un 4% que ha aumentado considerablemente y que presentan los mismos niveles que antes de la pandemia. En relación a la violencia de género en las comunidades, manifiestan un 39% que es igual que antes y un 21% que ha aumentado y un 14% que ha aumentado considerablemente. Esto ha generado altos niveles entre la tristeza, ansiedad, depresión y un menor grado de felicidad, donde un 71% de las entrevistadas manifiesta que es menos feliz. Esto tiene un impacto directo en la apreciación del Estado en su vida general, sus relaciones personales, familiares, su vida laboral, su economía y su salud. De igual manera, el 32% manifiesta que sus expectativas del futuro son un poco pesimistas, mientras que un 32% a veces pesimista y a veces optimista. Rescato algunos de los testimonios y también de los que nosotras, las mujeres, nosotras como mujeres afromexicanas también estamos en esta lucha de resistencia. Que la situación nos obliga a vivir de otra manera, donde tenemos que cambiar nuestros hábitos en todos los ámbitos de nuestra vida social y privada, cuidando la salud en colectivo y privado. Esta pandemia vino a incrementar mis cargas de trabajo, mi estado emocional y por ende la violencia. Se hizo presente y con todas las personas que integramos la familia. El inicio de esta pandemia en el 2020, muchas personas fallecieron. Entramos en cuarentenas, se cerraron comercios, tiendas, empresas y fueron despedidas muchos trabajadores. Y los que tienen un empleo seguro aún siguen colaborando, haciendo guardia y en otras, como en mi caso, que aún sigo trabajando diariamente con el riesgo de que podamos contagiarnos, pero siguiendo estas recomendaciones para poder regresar bien a casa. A pesar de que la estrategia de vacunación ha avanzado, se ha evidenciado y que todas las personas están aceptando la vacuna. Además, en algunos casos se llevó a cabo solo en la cabecera municipales, dificultando el acceso a personas de escasos recursos a quienes tenían que los acompañara. No tan solo el acompañamiento, pero también esto generaba un costo para poder llegar a la población, a la cabecera municipal para poderse vacunar. Estos son argumentos de quienes aceptaron la vacunación. Algunos decían, ¿para qué me protejo? Si como quiera voy a morir. Pero algunos decían, voy a vacunarme porque quiero protegerme de ese virus. Y acepté esta aplicación de la vacuna cuando se hizo para el magisterio. Reconozco que un día antes todavía lo estaba pensando y no quería vacunarme. Tenía mis dudas por la información
o infomia, que se ha dado también en proceso de contingencia sanitaria. A esta persona, como maestro, le pensaba si tenía que vacunarse también, imagínense. Otro que decían, yo creo que es la única forma de contener la pandemia, pero también hubo quienes la rechazaron y que la rechazan porque tenían la presión alta, que porque tienen la diabetes avanzada. Entonces eran cositas así que a veces las personas no eran vacunados. Los adultos mayores, no todos fueron vacunados porque por la mala información que tenían, porque decían que como estaban grandes iban a morir más pronto. Entonces hacía falta concientizar a muchos abuelitos. Y en esta etapa de la vacunación entre los 40 a 49 años, la gente estaba más consciente, hubo más personas que fueran a vacunarse voluntariamente. Y aquí en nuestra región Costa Chica aún faltan las vacunas de la edad de 18 años hasta los 39 años o 30 años. Entonces, falta aún más atenciones hacia esta etapa de vacunación de ese tipo de edades. Quiero pensar que en unos días más llega este tipo de vacunación porque ya los jóvenes están preguntando que quieren esta vacuna. Bueno, pues eso es toda mi participación. Agradezco a todas por sus atenciones y cedo la palabra a mi compañera Rosa María Hernández. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, sean bienvenidos todas y todas. A mí me corresponde presentar los resultados en torno a las variables de las niñas y mujeres jóvenes que están estudiando. Uno de los aspectos más importantes a evaluar a esta encuesta es la estrategia educativa implementada por las autoridades educativas. Dada la brecha digital en nuestros territorios, ahora se presentan las variables de las encuestas aplicadas a mujeres jóvenes, afromexicanas, estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior, con edades de entre 14 a 23 años. Un 50% de las entrevistas están dados seguimientos a sus estudios. Mediante clases virtuales, un 40% de manera presencial y un 10% a través de tareas que le envían vía WhatsApp. Un 70% de ellas han tenido que cambiar de residencia por causa de la pandemia. Un 60% cuenta con celular y computadora. Esta variable se hace más evidente que quienes están estudiando en la universidad, mientras que un 40% solo tienen acceso a celular. El 60% tiene internet Telmex y un 30% antenas satelital y un 10% solo usan datos celulares. Algunas refieren que el gasto es compartido con familiares o le permite conectarse a redes que no son por su propiedad. Un 60% de las estudiantes consideran que las estrategias educativas es regular, que un 30% y es mala. Y un 20% buena. Destacan los siguientes testimonios. Porque no todos tienen los recursos o oportunidades y muchos han abandonado las escuelas por eso. Porque no puedo seguirlo, me distraigo mucho, la mayoría de las cosas no las entiendo. He tenido dificultades económicas. La UAGRO no dio apoyos a estudiantes de bajos recursos. El profesorado no es flexible y les falta empatía con los estudiantes. Esto no cuenta con los recursos y su ubicación geográfica y le dificulta el acceso a su educación superior. Pues no nos explican los trabajos, solo mandan por celular las hojas. Las entrevistas consideran que han habido un aumento en la carga de trabajo con cuidado de
cuidados, sobre todo en cuidar a niños menores y apoyarlos en sus estudios, así como en los quehaceres de la casa, generando altos niveles de estrés, tristeza, ansiedad, depresión y un menor grado de felicidad. Donde un 60% de las entrevistadas manifiesta que es menos feliz que antes. El 20% manifiestan que sus expectativas del futuro son un poco pesimistas. Un 10% muy pesimista, mientras que un 20% muy optimista. Y un 40% es un poco optimista. Y un 3% a veces pesimista y a veces optimista. Rescato algunos de los testimonios. Uno de los retos han sido estudiar en casa y trabajar o vender para pagar el internet o ponerle datos al celular. Problemas económicos, han tenido que trabajar para solventar sus gastos al estar lejos de casa, aunando a ellos la contingencia sanitaria. Les impidió acceder al trabajo por algún tiempo, dificultando aún más sus situaciones económicas. Las mujeres afromexicanas enfrentan esta pandemia en condiciones de desigualdad en su territorio de origen. Las brechas digitales, la falta de infraestructura, la falta de cobertura, de conexión de internet, las obligan a emigrar nuevamente hacia las ciudades donde se encuentran las universidades. En esta se accede en condiciones de desigualdad al ejercicio de sus derechos a la educación, en donde también tiene que trabajar para solventar sus gastos de adquisición de equipo y pagos de renta, comida y servicios. Aunando a estas dificultades también tiene que afrontar la falta de empatía, de consideración y de flexibilidad del profesorado de los centros educativos. Uno de los impactos más visibles han sido la economía debido a la contracción de la economía comunitaria. Los ingresos han disminuido y algunas fuentes de empleo se han perdido. Esto, unando a la carga de trabajo de cuidado, han tenido un impacto en las relaciones personales de las mujeres afromexicanas. En términos generales, los resultados de esta encuesta evidencian que las mujeres afromexicanas enfrentan esta pandemia en condiciones de desigualdad, con un aumento significativo en las cargas de trabajo, afectaciones emocionales y en algunos casos violencia familiar e inseguridad. Ante la disminución de los ingresos y el aumento de los precios de la canasta básica y la inversión de la educación de los menores. Como por ejemplo en mi comunidad, yo bajaba muchos talleres para que las mujeres tuvieran un autoempleo, talleres de bordado, de Shakira, de cualquier tipo de bordado, pero por la contingencia ya está prohibido meter estos talleres porque no pueden bajar nuestros asesores a dar los talleres a la comunidad por cuestiones de la pandemia y no tienen permitido asistir así. Y en eso sí nos ha afectado mucho a nuestras mujeres de la comunidad porque necesitan un autoempleo hoy en día por cuestiones de que no generan ingreso de otras partes. Pues eso es todo con mi participación. Espero que me hayan escuchado porque hay un poco de ruido. Me tuve que mover de mi comunidad porque suele pasar de que se va la luz y no me puedo conectar. Muchísimas gracias, Maggie. Bueno, a continuación hay un espacio por si hay comentarios de las personas que nos ven y nos escuchan. Si hubiera comentarios por ahí, creo que solamente mandan saludos a todas, felicitaciones. Y saludos también a nuestra compañera Vicenta. Creo que no hay comentarios. Pero bueno, si no hay comentarios del público, yo sí quisiera aprovechar la
la presencia y el acompañamiento de hoy de nuestra compañera Vicenta. Y me gustaría que es que tu voz es muy importante y tu experiencia es valiosísima. Entonces, a mí me gustaría que nos pudieras compartir, o si se pudiera como enlistar algunas estrategias que pudieran funcionarnos para seguir haciendo frente a estas violencias como mujeres negras en México. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a las expositoras, porque realmente los insumos son altamente interesantes e importantes. Lo primero que entiendo es que tienen un material y una información sumamente importante. Algunas de las estrategias que yo recomendaría, y más que nada a partir de los datos que ustedes tienen, los datos que presentó Deima con respecto al censo son sumamente importantes, que si se cruzan con los datos de la encuesta de mujeres y COVID, puede permitir trabajar hacia una estrategia de escribir pequeños planes de desarrollo en cada una de las localidades. A mí me impresionaron mucho los datos que presentaba Deima, que en realidad les voy a decir que son datos similares al contexto de la región. O sea, realmente cuando uno mira los datos de los censos de otros países, de los que tienen censo con variable, los datos son bastante similares. Una estrategia sería como pensar en pequeños planes de trabajo como por región, por esas grandes regiones que ustedes estaban planteando. Pero que a su vez, pensando en la región, también articulen con el resto de los territorios, ¿no? Que sea articulado. Y quizás con los énfasis que le ponían, digo, la educación, acceso a salud, empleo, condiciones de hogares, todo eso impacta realmente. Creo que es una buena oportunidad cuando uno tiene números y tiene estadísticas, poder trabajar en pequeños planes que contribuyan a mirar qué es lo que yo tengo en el territorio y a partir de eso qué puedo hacer, ¿no? Como analizar cuáles son los recursos que ya tengo, qué vienen haciendo esas personas. Por ejemplo, es impactante el número de mujeres con analfabetismo. En algunas regiones será más impactante que otras, pero el impacto globalmente es bastante impactante. Bueno, pero esas mujeres ya hacen algo. Tienen analfabetismo, pero tienen una trayectoria. Entonces yo siempre creo que hay que aprovechar el activo que esas personas tienen, que esas mujeres tienen. Los activos es lo que saben hacer, lo que ya vienen haciendo, la cultura tradicional, bueno, qué es lo que están haciendo y mirarlo y colocarlo en ese mapa y presentar, tener como un pequeñito plan, no muy ambicioso, porque no vamos a alcanzar a todas, pero tenemos que hacer como pequeños planes pilotos que permitan mostrar un resultado con éxito. Y hay algo importante también en términos del desarrollo y la inclusión, es importante el diálogo con el sector privado. Eso es muy importante. O sea, tejido, por poner un ejemplo,
si hay mujeres que tejen o hay mujeres que cosen, bueno, ¿a quién le venden? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo les podemos brindar más tecnología? Porque no solo hoy son los jóvenes para culminar los estudios que necesitan acceso a nuevas tecnologías, también las pequeñas emprendimientos o las mujeres que ingresan al mercado laboral formal necesitan tener conocimientos tecnológicos. Entonces, ¿de qué manera podemos pensar eso? Eso sería para mí una estrategia de cara a promover una inclusión que tenga no solo el componente laboral, sino, como yo decía al inicio, también ese componente de fortalecimiento de la autoestima, del yo puedo, del saber hacer, de lo que traigo, y ese reconocimiento de esos activos que todas traemos, porque los trajimos de nuestras mamás, de nuestro papá, de nuestros abuelos, de nuestros tutores, del entorno, de la región, del barrio. Hay un saber hacer ahí, y ese saber hacer hay que recuperarlo de alguna manera para potenciarlo. Entonces, planteo eso como pequeños plancitos, porque esa es una estrategia. La otra estrategia es comunicar estos datos. O sea, es importante que las autoridades de gobierno, que las organizaciones internacionales, que la comunidad conozca esta información. Y esa información debe ir acompañada también de la realización de algún mapeo de oportunidades, ¿no? Bueno, está bien, somos excluidas por diferentes motivos, pero ¿qué oportunidades hay en ese territorio específico y cómo llegamos a ellas? ¿No? Conocer qué es lo que tenemos. Bien, y hacer diálogos con la escuela, por ejemplo, si juntamos, una cosa si tenemos 20 mujeres que puedan ir a la escuela nocturna, y otra cosa es si para ir a la escuela nocturna tenemos una, ¿no? Entonces, estoy pensando en general, ¿no? Ejemplos generales. Pero eso me parece como algo necesario. Es necesario trabajar con los actores sociales y con el sector privado, presentarles eso, ¿no? Hacer reuniones, decirle, esta es la situación, porque ya no es algo que decimos nosotras porque nos parece que ahora está registrado. Eso es lo que hay. Este es el resultado de un censo. Entonces, me parece que es importante, y también me parece que es importante dialogar con el Estado, en términos con la dirección del Instituto de las Mujeres, para que se generen programas específicos en esas localidades. México tiene algo bien interesante, que a pesar de que podemos tener diferencias y discrepancias, Nadine, que está en la Secretaría de las Mujeres de México, es una mujer que ha estado comprometida durante muchísimos años, y yo les diría que es una de las mujeres más comprometidas con las luchas de las mujeres afrodescendientes. Ella nos ha acompañado a lo largo de la historia, ella estuvo muchos años en Brasil, entonces no es ajena tampoco a realidades de cómo viven las mujeres afrodescendientes. Entonces me parece una oportunidad que ante los censos, ¿no? Ante los datos del censo, poder convocarla a una reunión, solicitarle una reunión, pero no una reunión para que nos peleemos, una reunión para que negociemos, que esa es otra de las cosas que me parece que el Instituto Simone de Beauvoir también podría apoyar mucho, es cómo negociamos las mujeres afrodescendientes. Aprender a negociar. Nosotras tenemos que aprender a negociar. Y aprender a negociar no siempre significa ganar. Aprender a negociar, a veces hay que ceder,
un espacio para ganar otro más importante. Entonces, capacitación en negociación, presentación de los datos a la comunidad tiene que saber que existe, que está, que esas mujeres tienen que saber que ya fueron contadas y que fueron reflejadas y que son parte de un todo, porque eso refuerza también ese componente de ciudadanía, del ser ciudadanos, porque no son extranjeras en su país, son ciudadanas mexicanas afrodescendientes, y el concepto de ciudadanía es algo que tenemos que recuperar, porque a veces nos ponemos del lado de afuera y eso nos quita fuerza, pero cuando nos ponemos del lado de adentro y decimos, no, nosotras somos ciudadanas, ¿no? Yo insisto mucho eso también acá en Uruguay, el concepto de reforzar la ciudadanía activa de las personas. Entonces, con esos datos de censo hay que ir a los consejos, hay que ir a los ministerios, hay que ir a las secretarías, y con planes pequeños, donde se pueda transversalizar esos datos que ustedes tienen, ¿no? O sea, porque si no hay acceso a agua, que fue uno de los datos que también me impactó, por eso estoy solicitando amablemente si me pueden mandar esos datos, para analizarlos más, tiene que ver también con cómo viven. Entonces, bueno, ¿cómo van a ser incluida alguna parte de esta población en determinados periodos en la mejora de la vivienda, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso al empleo, ¿no? Y cuando hablamos de empleo, aquí hay que hablar de empleo decente. Y empleo decente es que la gente esté dentro de la órbita de la seguridad social, con todos los derechos como trabajadoras y como trabajadores. Y lo otro que, una estrategia que me parece que sería posible, en México federado, entonces a mí a veces se me pierde un poco porque la estructura de gobierno de México es como muy amplia. Pero poder plantear a partir de estos datos, hay una posibilidad de que se pueda trabajar en uno de los puntos que marca el plan de acción de Durban, y yo lo recomiendo de vuelta, hay que retomar el plan de acción de Durban, que son los planes nacionales y planes locales de inclusión. El plan de acción de Durban mandata eso. Los estados durante muchos años nos dijeron, no tenemos datos, no sabemos. Pero cuando tenemos datos y sabemos, podemos trabajar en un plan de acción. Entonces yo creo que esas son como las estrategias que recomendaría así como luego de escucharlas y de quedar bastante impactada con los datos que ustedes presentaron. Pero ese sería como mi primer camino. Primero una difusión en la localidad. Yo creo que es muy importante que todas las personas afro tengan y lo lleven y digan, bueno, estos son los resultados, no sé, a través de mensajes de texto, una publicación pequeña por WhatsApp, colgarlos en el Facebook, tender redes, no sé, pensar reuniones con los concejales, reuniones con los diputados. Hay que hacer incidencia política con los datos. Es como la Biblia esto, ¿no? Yo digo la Biblia, en Uruguay ustedes saben que somos un país laico, ¿no? Para nosotros las religiones son medias extrañas, pero es como eso, es como llevar el libro debajo del brazo y pedir reunión aquí, reunión allí, reunión aquí, reunión acá, y tener un pequeño plan. Esa para mí sería como las dos cosas como que son inmensamente grandes, pero les recomendaría como una primer acercamiento, que es lo que hemos hecho en otros países. Lo hizo Brasil, lo hizo Colombia, lo hizo Uruguay,
o sea, lo está haciendo Argentina, o sea, bueno, ahora tenemos los datos. Y la otra cuestión es empezar a hablar con los institutos nacionales de estadística, porque yo me imagino que también, como en todos los países, se hacen las encuestas continuas de hogares. En las encuestas continuas de hogares es importante empezar a colocar la variable étnica racial, porque la encuesta continua lo que nos permite es mirar un periodo de años. El censo es una fotografía. Entonces, este desagregado que nos acaba de presentar Deima, cuando esto se va a la encuesta continua de hogares, tenemos todavía un dato más chiquito, entonces sabemos dónde tenemos exactamente que actuar. Esas serían como un montón de cosas que les digo, no sé, de recomendaciones que me surgen ahora, que podemos ordenarlas, y yo estoy abierta, me escriben, nos comentamos, nos escribimos, estoy abierta a eso, pero me parece fundamental poner esto en conocimiento. O sea, el país tiene que darle vergüenza esos datos. El Estado tiene que avergonzarse de esos datos. Los alcaldes, los municipios, los congresistas, se tienen que dar vergüenza de esos datos. ¿Ah? Porque en un país tan rico como México, que tengamos esos datos, es muy triste. Pasa en toda América Latina, tampoco sientan que es algo particular. Nos pasa en toda la América Latina, toda la región vive exactamente lo mismo. La ventaja es que el esfuerzo de la sociedad civil que ha logrado que en los censos se incorporen los datos es un valor agregado muy importante, porque eso nos permite a nosotras poder no solo incidir a nivel nacional, sino también incidir a nivel internacional. Entonces, otra de las cosas que hay que pensar es, México presenta informes a CEDAW, presenta informes al DESC. Todos sabemos de qué estoy hablando, la Convención sobre todas formas de eliminación hacia la mujer, de violencia hacia las mujeres, desarrollo, los DEC son los derechos sociales, civiles y culturales, el CER es el Comité contra toda forma de discriminación y racismo. En esos informes, esos datos del censo tienen que aparecer, en los informes alternativos, en los que la sociedad civil presenta. Y ahí hay que buscar aliadas. Ahí hay que buscar aliadas. Aliadas que sepan cómo hacer esos informes. Nosotros en Uruguay, y esto lo cuento como una experiencia sumamente positiva, con la red de mujeres jurídicas, Perdón que te interrumpa, Vicenta, estamos en el tiempo y no, si gustas ya nada más para cerrar. Ya termino. En Uruguay con la CLADEN hicimos un informe alternativo para la CEDAW interseccionado. ¿Qué logramos con eso? Tener recomendaciones específicas para las mujeres afrodescendientes en todos los informes de Naciones Unidas específicas para el Estado. Entonces, esas son estrategias que después, si quieren, con gusto, nos seguimos escribiendo y puedo compartir con ustedes. Pero eso sería como mi intervención y disculpen por lo largo. No, Vicenta, ya sabes que los tiempos acá son, nos comen, o sea, nos quedaríamos muchísimo tiempo, hay mucho que aprender de ti, pero bueno, los tiempos acá también hay que respetarlos. Muchísimas gracias y por supuesto que vamos a seguir en contacto contigo. Leo rapidito algunos comentarios. Nos dice Miriam Carp, el acceso a la educación genera igualdad de oportunidades, abre nuevas puertas. Visibilizar y empoderar a las mujeres
para que puedan construir un futuro mejor. Felicidades a las ponentes y también agradecimientos por compartir nuestra experiencia, las realidades de las mujeres afromexicanas. Y bueno, alguien aquí dice, Tania M. Roque Medel, dice que cómo podemos contactar, cómo se puede contactar a Vicenta para invitarla a un foro. Así que ahí les paso el dato. Y a continuación voy a pedir a mi compañera Evelia que nos dirija unas palabras ya casi cerrando, ya casi para cerrar. Les cuento que Evelia Catalán Casiano es una mujer afromexicana y es originaria del municipio de Florencio Villarreal, Guerrero. Es feminista, promotora y defensora de los derechos políticos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. Es integrante de la colectiva radical Poder Político de las Mujeres y de esta colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento. Por favor, Evelia, adelante. Muchísimas gracias, Ale, Vicenta, un enorme placer, un honor tenerte con nosotras. Saludo a toda nuestra amable audiencia, reconocer el esfuerzo, el trabajo de todas mis compañeras de la colectiva de MUAFRO y por supuesto del acompañamiento del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y a todas las personas que nos siguen en redes también, pues nuestro saludo, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Pues comentarles en mi participación que la población afromexicana y de América Latina, pues llevamos más de 500 años de resistencia, pero sobre todo con los datos que hemos presentado el día de hoy, enfocándonos justamente en las mujeres afromexicanas, pues podemos ver todas estas condiciones de desigualdad en las que hemos estado justamente con los datos del censo 2020, en donde la población afromexicana y particularmente las mujeres, pues tenemos una menor cobertura en la infraestructura, tenemos un menor acceso a la educación, tenemos mayor analfabetismo, tenemos menores años de promedio de escolaridad, tenemos una brecha digital enorme y justamente pues en esta pandemia estas diferencias se incrementan y nos vemos mayormente afectadas las mujeres, las niñas, las juventudes, las adolescencias afromexicanas. Y qué decir del derecho al acceso al cuidado de nuestra salud, como pudieron ver en los resultados del censo, pues la mayoría cuenta con el seguro del INSABI, lo que también nos da un referente de que justamente las mujeres o la población afromexicana no tenemos un trabajo formal que nos permita, por ejemplo, acceder a otro tipo de servicios. Entonces, como decía Vicenta, relacionando estas variables, pues vemos unas enormes condiciones de desigualdad. Y justamente una de las estrategias y acciones de resistencia que hemos hecho las mujeres de esta colectiva, Mujeres Afromexicanas en Movimiento, MUAFRO, pues hemos hecho un sinfín de actividades, de acciones, de estrategias como muestra justamente de nuestra resistencia y de nuestra resiliencia. Por mencionar algunas, hemos hecho escuchar nuestra voz, por ejemplo, en diversos posicionamientos que también hemos hecho públicos en días pasados. Hemos participado en los procesos previos al censo 2020 para que justamente esta variable étnico-racial de autoadscripción afromexicana pues fuera considerada en el censo 2020 y ahora sí que los gobiernos de los 3 niveles no tuvieran este pretexto de decir no sabemos, no tenemos datos. Ahora pues ya los tenemos. Y justamente para esta campaña, este censo previo, también durante el censo diseñamos campañas, estuvimos promoviendo esta información para decir aquí estamos y también que contáramos. También hacemos incidencia para las políticas públicas con enfoque intercultural en cada espacio en el que
tenemos oportunidad de que se escuche nuestra voz, de que conozcan nuestras realidades desde nuestras vivencias y desde nuestra voz, pues estamos haciendo este trabajo de hacernos visibles, no solamente por reforzar nuestra identidad, sino también porque conozcan las realidades que tenemos. Hemos participado en las mesas de trabajo, de diálogo, de consulta para el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano, pero también decir que hace falta todavía mucho por hacer. Recientemente incluso hemos estado también participando activamente en los foros y en las asambleas de esta consulta para la reforma constitucional indígena y afromexicana, para que nosotras, mujeres, hombres, niños, niñas de la población afromexicana también seamos incluidos e incluidas y se respeten pues nuestros derechos. También reconocer que se han exigido acciones afirmativas, por ejemplo, en el ámbito político por parte de nuestra compañera Mijane Jiménez Salinas, donde pidió ella que hubiera acciones afirmativas para este reciente proceso electoral y que desafortunadamente por los datos que había en el censo solamente se aplicó esta acción afirmativa de incluir candidaturas de personas afromexicanas en Cuajin y Cuilapa. Cuando pudimos ver que en el censo que se dio a conocer mucho después de esta acción afirmativa, pues hay hay municipios que quedaron fuera de esa acción afirmativa, como Copala, como Florencio Villarreal, incluso, que tienen población mayor al 40% que somos afromexicanas. Y también hemos participado en este proceso electoral, decir con orgullo incluso que tenemos justamente mujeres que participaron, aunque no precisamente por la cuota correspondiente a la población afromexicana, algunas porque ya tienen un trabajo político hecho y, por ejemplo, tenemos a la compañera Teresa Mujica, que es una mujer afromexicana y que está en un espacio de representación en este actual proceso. También Marven de la Cruz Santiago de Ometepec, también la compañera Santa Obdulia Hernández Nicolás e Hilda Guillén, que son compañeras que están en espacios de representación en el estado hermano de Oaxaca y que, bueno, orgullosamente también estas compañeras pertenecen a la colectiva de Muafro. Y como decíamos, pues también parte de las estrategias que tenemos como mujeres negras afromexicanas, pues también estamos todo el tiempo en constante capacitación, en constante construcción colectiva. Hemos articulado esfuerzos con otras mujeres. Justamente parte de esas articulaciones es que hoy tenemos el honor de que nos acompañe nuestra hermana Vicenta Camuso de Uruguay. Pero bueno, también decirles que hacen falta pues muchísimas cosas más por hacer. Muy oportunas, muy valiosas las estrategias que nos ha compartido nuestra compañera Vicenta Camuso. Por supuesto que varias de esas, como podrán ver, ya las estamos implementando, pero agradecer las demás propuestas que nos has hecho llegar. Y bueno, solamente para concluir, pues hacer la invitación a que sigamos caminando juntas, a que sigamos tejiendo redes, a que sigamos construyendo en colectiva, porque esto es lo que nos permite avanzar y hacernos pues visibles y seguir alzando la voz justamente por nuestros derechos como mujeres afromexicanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelia, Estela. Y bueno, se nos acabó el tiempo y yo sí agradezco muchísimo este espacio. Agradezco el acompañamiento de todas y decir que las mujeres negras estamos presentes aquí en México. Existimos y resistimos. Activar en un país cuya configuración nos borra y nos degrada no es cosa fácil, a veces se van las esperanzas. Sin embargo, seguimos creyendo que sí somos la voz de muchas mujeres. Somos el eco de la voz de nuestras ancestras, que se ha desplegado por generaciones y que hoy por hoy se coloca como una postura política desde donde exigimos respeto a nuestra existencia, desde donde exaltamos nuestra ancestría, pero también desde donde exigimos el ejercicio pleno de todos nuestros derechos. Y me voy a despedir con un fragmento de una poesía de una compañera afromexicana que se llama Patricia
Ramírez Bazán, y que dice: aquí estamos las negras y clamamos justicia, justicia a nuestra identidad y justicia a nuestros derechos. Ya no más negación, ya no más. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todas, a todos los que nos estuvieron acompañando bueno, estoy feliz. Es un día muy importante, es un contexto muy importante, es un mes muy importante y tejer estas alianzas, seguir reproduciendo acciones que nos lleven a mejorar, nos ayuda. Muchas gracias a todas. Muchas gracias.